Hola a todos, este video tiene como propósito mostrarles cuál es la estructura que debe tener un proyecto utilizando Java CC. Los prerequisitos para darle el debido proceso a este tutorial es que tengan preinstalado Java CC y el plugin que nos colaborará para la sintaxis de Java CC que esté instalado en NetBeans. Si no tienen el plugin instalado, no hay ningún inconveniente, simplemente que puede que tengan un poco más de dificultad al momento de ver como tal la sintaxis, pero no es necesario que lo tengan instalado. Al igual, como esto es un programa en Java, utilizaré NetBeans, pero es posible que ustedes también utilicen Eclipse. No importa en sí el ID sobre el cual realicen el tutorial, porque a fin de cuentas Java CC se va a ejecutar por comandos. Por tanto, pueden tener el archivo de forma independiente. Entonces voy a empezar a crear un nuevo proyecto. Empecemos. Proyecto, vamos a llamarlo análisis aplicación Java. Vamos a llamarlo análisis sintáctico básico. Listo. Tenemos nuestro proyecto. Listo. En este momento no tenemos ningún paquete en el proyecto. Vamos a crear un archivo con el cual vamos a declarar la sintaxis en Java CC. Dado que se encuentra el plugin instalado, podemos dar clic derecho sobre el paquete de fuentes para crear un archivo que lo vamos a encontrar dentro de la categoría otras, archivo JJ en blanco. Entonces vamos a llamarlo analizador. En este punto, si no tienen instalado el plugin para crear rápidamente la estructura del archivo Java CC, dejaré el link en la descripción para que puedan descargarlo y no tengan que realizar el copiado de toda esta estructura. Cuando se abre el archivo, notamos una serie de secciones. Voy a dar la explicación de cada sección, de cada parte. La primera sección es la de opciones. Estas son las opciones predeterminadas para realizar la compilación del archivo. Cada una tiene obviamente su característica o propósito. Les voy a hablar sobre algunas en específico, dado que pueden revisar la documentación de Java CC para tener una claridad sobre cada una de ellas. Pero por ejemplo, si creamos un compilador con static true, lo que nos dice es que las variables relacionadas al compilador se utilizará solo una instancia en todo el aplicativo. Y esa es la que va a guardar todas las variables. Por tanto, si quisiéramos hacer compiladores, varios compiladores, puede que en diferentes lugares o diferentes, por ejemplo, botones, puede que quisiéramos crear instancias y, y manejarlas independientemente. Entonces podríamos decir que quisiéramos que no fuera un compilador global, un analizador global, sino que queremos tenerlo más específico para lo que queramos hacer. Tenemos esta ignore case, nos damos cuenta que es falso, por tanto, al ser falso, nota el compilador o el analizador notará diferencia de mayúscula o minúscula. Entonces ignorar caso
falso, sí notará la diferencia. Si colocamos ignorar caso true, entonces una A mayúscula la va a tomar como una A minúscula, no habrá ningún inconveniente. Listo. Hay otras opciones más que pueden verificar como tal en la documentación. Si tienen alguna duda, pueden escribirla en la caja de comentarios y yo les responderé. La siguiente sección dentro de la estructura es la de la declaración del analizador. Empieza con una palabra reservada, parser begin, entre paréntesis tiene el nombre del analizador que estamos haciendo. Termina con parser end y entre paréntesis el mismo nombre que estamos declarando. Internamente hay una declaración sencilla de una clase que debe coincidir con el nombre del analizador. Entonces, si nosotros le llamamos analizador ejemplo, debe colocarse de la misma forma en los paréntesis del parser end y de la misma forma en la clase que está declarada en el bloque. Este método main que se encuentra dentro de la clase declarada, obviamente sabemos que es para hacer una prueba rápida, pero en este punto lo vamos a eliminar porque no lo vamos a utilizar en este tutorial, puesto que las evaluaciones que vamos a hacer del analizador serán por medio de una interfaz utilizando formularios. No vamos a realizar por consola. Lo que viene posteriormente son una serie de métodos. Los métodos, veámoslos como unas validaciones gramaticales de sintaxis que deben realizarse. Un analizador sintáctico tiene que tener un punto de entrada para iniciar con su proceso de detección de tokens, de caracteres y demás. Vamos a borrar este, solamente tener un método. Vamos a llamarlo inicio para que sea claro, inicio. Entonces, el método inicio va a realizar la verificación de caracteres. Por tanto, si en este momento yo especifico que debe haber una A y debe finalizar, entonces ahí se declaró una estructura para el analizador y se lee de la siguiente forma. Cuando el analizador empiece, si detecta una A mayúscula y encuentra que no hay más nada, esta es una etiqueta reservada que significa fin del archivo, end of file. Entonces, si encuentra una A y no hay más nada, es decir, se acaba la cadena que está evaluando, entonces sería totalmente correcta. En caso que se dé una A y haya más caracteres, entonces no va a corresponder a lo que queremos validar. Y sería un error provocado por el analizador que deberíamos capturar. Con este ejemplo básico vamos a realizar la compilación. Nos damos cuenta que creamos el archivo analizador.jj y este solamente lo que va a hacer es evaluar una expresión que va a ser correcta solamente cuando tenga la letra A mayúscula. Para compilar, voy a tomar la ubicación y voy a hacerlo por consola. Voy a ubicarme en donde se encuentra
el proyecto, hago una verificación, ahí veo que debo ingresar en la carpeta de recursos del sistema. Listo, ahí sí tengo analizador. El comando para correr el analizador sería java cc y el nombre del archivo que vamos a compilar. Analizador.jj. Listo. Al ser ejecutado correctamente este analizador, se nos van a generar 3, 4, 5, 6, 7 archivos que corresponden a todas las variables, constantes, clases y métodos necesarios para hacer la evaluación de la estructura, que hayamos declarado en este archivo, que en este caso en específico solamente va a detectar una A y listo. Si no se encuentra esa estructura, será un error. ¿Cómo podemos hacer una prueba mediante una interfaz gráfica? Sencillo, vamos a crear un formulario principal. Crearemos una caja de texto. Y vamos a crear una caja que nos va a dar la información si está correcto o no está correcto lo que estamos escribiendo. Listo. Entonces, a la caja principal, que es donde vamos a introducir los valores a evaluar, vamos a colocar txt input, txt mensaje. En esta vamos a colocar si es correcto o a mostrar si es incorrecto el texto evaluado. Vamos a crear un método que sea para evaluar. Por ejemplo, puede ser un método analizar. Les recuerdo que anteriormente creamos un analizador que no es estático, estático falso. Quiere decir que debemos instanciarlo. Entonces, analizador ejemplo igual, listo. Aquí nos damos cuenta que para realizar la construcción del analizador necesitamos un objeto input string o reader. En general lo que necesitamos es un canal de lectura. Para hacerlo, y debido a que tenemos el texto a analizar, lo tenemos en la variable input, lo que tenemos que crear es un canal de lectura a partir de un string. La forma de realizarlo es con la siguiente instrucción. Declaramos un objeto de tipo byte array input string, al cual le pasaremos como parámetro el texto que vamos a analizar en bytes. Y este parámetro será bytes. En este punto ya tenemos
construida la instancia del analizador. Procedemos a invocar el análisis del mismo. Como creamos un método llamado inicio en el analizador, este será el que debemos invocar de estos lados. ae.inicio, listo. Nos damos cuenta que se generan unos posibles errores. Podemos capturarlo con encerrar sentencia con try catch y sería suficiente. Entonces podríamos decir que si no existe ningún inconveniente con el análisis, el mensaje salga correcto. Pero si no, desde el método de inicio saltará a alguna de las excepciones. Podríamos colocar en este bloque txt mensaje.setTest y el mensaje ocurrido get message. Hay otro tipo de error que también se deberían capturar y es token administrador de errores, token manager error. Lo trabajaremos de la misma forma. Entonces, en resumida, este método tomamos el texto del control de entrada, creamos un objeto de lectura con los bytes del texto, inicializamos el analizador, como parámetro le pasamos el objeto de lectura, posteriormente con el analizador ejecutamos el método de inicio. Si se genera un inconveniente o un error en el análisis, brincará a la línea de los errores. En caso contrario, se ejecutará el método para visualizar la palabra correcto. Posteriormente, podemos colocar que cada vez que se presione una tecla en el input de arriba, o cada vez que se libere una tecla, se actualice, se haga un análisis, de tal forma que podamos ver la actualización. Si en este momento realizamos la ejecución, vemos lo siguiente. A, correcto. Si colocamos otro tipo de información, aquí vemos, se encontró el fin del archivo, quiere decir que no hay nada. En la línea 0, columna 0, se esperaba la letra A. Vamos a colocar una vez. Error léxico en línea 1, columna 2, se encontró el fin del archivo después de vacío. Entonces, notamos que solamente es correcto cuando introducimos la letra A. En este punto tenemos la estructura básica para utilizar Java CC dentro de un proyecto Java. En el siguiente video realizaremos una expansión a las expresiones regulares de tal forma que podamos hacer mejores validaciones. Nos vemos en el próximo video. Cualquier duda en la caja de comentarios.